Entonces, ¿quién quiere ser el valiente o la valiente que va a responder la pregunta número 1? Tenemos aproximadamente 3 minutos por respuesta, ¿ok? 3 minutos por respuesta. Entonces, si les quito el micrófono es porque ya pasaron los 3 minutos, ¿ya? Perfecto. Vamos con la pregunta número 1. La pueden ver en la pantalla. Nos dice: varios hermanos de su iglesia se acercan a usted para pedirle autorización de invitar a un psicólogo cristiano a dar una conferencia sobre salud mental en su iglesia local. ¿Cómo respondería a dicha propuesta? En las Escrituras no indica que debemos acudir a un psicólogo cristiano, entre comillas, ya que nuestra confianza está cimentada en Cristo Jesús. Con este versículo bíblico respondemos nuestra respuesta. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de consejería, hablamos de una disciplina teológica. Y hablamos, como disciplina teológica, Dios es el que puede dar una visión exacta de lo que es la realidad, los problemas del hombre y también la cura para esos problemas. Entonces, cuando concierne el hecho de traer un psicólogo a dar una supuesta conferencia, es que estamos poniendo y abriendo la puerta a otra supuesta autoridad que pueda imponerse por sobre el valor de la palabra de Dios. Y si vemos en las Escrituras es que Cristo constantemente dependía de ellas como suficientes para argumentar, para enseñar e incluso para aconsejar a las personas. Entonces, creo que hoy el ambiente, y lo vemos también en el movimiento de la consejería que se ha dado, hay una grande ola de redescubrir, tanto con la sana doctrina y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, ha surgido también esta ola de la consejería bíblica. Y lo que está en peligro hoy es escoger cuál es la fuente de autoridad para dar un consejo bíblico. Y está, por un lado, los integracionistas que creen también en la Biblia, por supuesto, no es que no creen en la Biblia, pero que no es suficiente para abordar ciertos temas específicos del cuidado del alma, mientras que la consejería bíblica, por el otro lado, pone a la Escritura y defiende su suficiencia, como vemos en el Salmo 19, por ejemplo. Hace sabio lo sencillo, es capaz de traer regocijo al alma para aquel que sufre con depresión. La palabra de Dios puede curar su alma, y creo que es ahí donde la iglesia debe tomar y tener esa convicción firme de que la palabra de Dios es suficiente y no hay ningún experto que tenga mayor autoridad que ella. Sí, y tal vez el segundo componente de la pregunta, que dice hablar sobre salud mental en la iglesia local y en alusión a lo que mencionamos en el tema que yo compartí, como tal no existe, no es una categoría bíblica hablar de salud mental. Ese es un concepto nuevo, en virtud de que como están hablando de enfermedad mental, entonces el opuesto es salud mental. La mente de Cristo es la que anhelamos y es la que tenemos cuando estamos en Él. Entonces, la vida de la iglesia apunta a eso, a tener la mente de Cristo, a vivir en torno a la mente de Cristo. Entonces, es la palabra de Cristo la que necesita ser expuesta. No habría como tal necesidad de hablar acerca de una realidad como esta. Creo que entre más nosotros como creyentes, como iglesia, entendemos la diferencia del evangelio y la psicología, más nos damos cuenta que esa integración simplemente no puede ocurrir, no puede ser una con la otra. No podemos nosotros considerar el evangelio, vivir el evangelio en integración de una filosofía secular que niega básicamente todo lo que el evangelio de Jesucristo busca cómo sostener y afirmar. Es imposible. Entre más nosotros entendemos el evangelio y la psicología, más nos damos cuenta que eso simplemente no se llevan entre sí.
no son amigas, no son primas hermanas, no, nada, absolutamente. Yo creo que hay una enemistad, es deliberadamente una enemistad. Es importante aún darnos cuenta que el movimiento de psicología, aún ese concepto de integración en la iglesia, hermanos, está pasando de moda. Ya no tiene el mismo auge que tenía hace 60 años. Es un movimiento que está en decadencia. Ya no es, hermanos, un movimiento intelectual en los seminarios, en la academia, ya no lo es, porque ha probado que no mantiene agua. Es básicamente una cisterna rota que no retiene agua. Entonces, a la pregunta, ¿cómo respondemos a dicha propuesta? Que un hombre, digamos una mujer, un psicólogo que niega el Evangelio de Jesucristo, que niega la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, pueda venir y ministrar al pueblo de Dios. Es una imposibilidad. Y eso yo creo que surge a medida que nosotros entendemos con más precisión el Evangelio de Jesucristo y las corrientes filosóficas que encontramos nosotros que golpean a la iglesia de una de otra manera. Y creo yo que nosotros no debemos de caer en ese error. Necesitamos regresar a las páginas de la Escritura y honrar a Cristo, como dice nuestro hermano Manuel correctamente. Nosotros no deberíamos de perseguir salud mental. Es más, ¿quién define la salud mental? Pero usted se da cuenta, hermanos, esto es muy interesante porque cuando la Escritura nos habla que Jesús es la cabeza, el varón perfecto que nosotros debemos de imitar, nosotros, nuestro sistema bíblico tiene una mira, una meta objetiva. El mundo no tiene una meta objetiva, es subjetivo. ¿Quién define salud mental? Un pervertido, para ellos, tiene salud mental. Pero alguien que quiere agradar a Dios y venir los domingos en la mañana y dejar la playa, tú estás loco. Pero nuevamente, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Y nosotros necesitamos entender eso. Necesitamos entender que estamos realmente en otra página. Y nuestra página es la página que el Señor nos ha abierto. Él ha quitado el velo que teníamos para no ver la gloria de Cristo. La ha quitado y hoy nosotros vemos la gloria de Cristo. Y queremos hacer cambios, no solamente en su abstracto. Queremos hacer cambios para la gloria y la honra de Dios el Padre en la faz de Jesucristo. Mucho más que decir, hermanos. Amén, amén. Y como hay tanto que decir, quisiera que tengan la libertad de enviarnos un email, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, queremos tomar el tiempo para responderla. Hoy no vamos a poder responder a todas las preguntas que ustedes tienen, pero por favor, si salen más a la luz de la conversación que tenemos ahora, tengan la confianza de escribir un email y Dios mediante les responderemos con el tiempo, ¿ok? Perfecto, vamos con la pregunta número 2, por favor. Y como vimos acá la pregunta 2, vamos a ir al grupo de acá. La pregunta 2. La pregunta 2 dice, describa cuál cree que debe ser el rol de la confidencialidad en la consejería bíblica. ¿Qué tipo de compromiso debe realizar un consejero bíblico con la confidencialidad? ¿Qué consideraciones bíblicas y prácticas limitan la confidencialidad? ¿Cuál es la responsabilidad de un consejero bíblico para denunciar a las autoridades civiles cuestiones como la violencia doméstica, el abuso sexual y otros asuntos ilegales? ¿De qué manera debería un consejero bíblico cooperar con las autoridades civiles en esto? Adelante, mis hermanos. ¿Quién es el valiente? Puede ponerse de pie, por favor. Buenas tardes, hermanos. El consejero debe de ser 100% confiable, a menos de que haya un caso de abuso infantil o doméstico. Esto es en base a honrar, el consejero honrar bíblicamente a nuestro Señor Jesucristo. Él debe de cumplir la ley de la tierra, o sea, con nuestras autoridades.
Lo vemos en Romanos 13, del 1 al 7. Gracias. Sí, una buena respuesta. Primero, rendimos cuentas a Dios. Y la Biblia no habla nada acerca de guardar una confidencialidad absoluta que comprometa nuestra obediencia a la sujeción a las autoridades. Hablando a cualquier tipo de autoridad, no solamente autoridades civiles, sino también autoridades dentro de la iglesia. Esto también es importante. Y hay situaciones, por ejemplo, donde como consejeros bíblicos rendimos cuentas al liderazgo de la iglesia y es incluso, si lo vemos desde una perspectiva, es de más bendición que el liderazgo de la iglesia esté involucrado en las situaciones de la vida de la iglesia, enterados. Obviamente no hay necesidad de dar tal vez tantos detalles que comprometan el involucramiento con el hermano, a menos de que sea necesario. Pero este aspecto es una buena enseñanza para el consejero y para el aconsejado, de que a quien rendimos cuentas es al Señor y queremos honrarle en todo, aún en la sujeción a las autoridades civiles, a las autoridades dentro de la iglesia, ¿no? Entonces es una enseñanza dentro de la misma situación de consejería. Yo podría tal vez añadir, hermano, a ese concepto. No hay duda que lo que se ha hablado es un principio que encontramos en las Escrituras. No somos absolutos, la iglesia no es absoluta. Un hombre, por ejemplo, en relación a su esposa, aunque es cabeza del hogar, no es absoluto. Ninguno de nosotros tenemos autoridad absoluta. Nuestra autoridad es relacional, es a medida que el Señor nos adjudica y nos da la autoridad para poder funcionar y honrar a nuestro Dios y beneficiar al prójimo, a la esposa, al hijo, miembros de la iglesia, y tenemos una responsabilidad. En las instituciones establecidas por Dios está el gobierno, y la iglesia, como también los pastores, los consejeros, tienen una responsabilidad. Esa responsabilidad no es absoluta. El gobierno no tiene una autoridad absoluta bajo ningún punto de vista, pero de alguna manera nosotros debemos de funcionar. Y entonces, como pastor, por ejemplo, como consejero, yo necesito identificar si el caso que yo estoy tratando es un abuso que, digamos, es penalizado por las autoridades, por lo menos de donde nosotros estamos funcionando. Por ejemplo, esta semana recibí una llamada de un pastor que nosotros ministramos, y la situación es de un hombre que tuvo un amorío con una hermana de la iglesia, una situación muy difícil en ese amorío, los pusieron en disciplina, y entonces resulta que este hombre no solamente abusó de una mujer, pero la mujer tiene 3 hijas y terminó abusando a una de las 3 hijas. Y entonces aquí el asunto, por ejemplo, el pastor me dice, ¿qué hago yo ante esa situación? Lo traigo a los ancianos, lo traigo a la iglesia, ¿qué hago? Y entonces uno de los consejos que yo le di al hermano, bueno, mira, los ancianos por seguro tienen que saber de todos estos detalles. Yo creo que la congregación no necesita saber de todos esos detalles porque no es un miembro de la iglesia, pero los ancianos necesitan definitivamente saber de este asunto, y no solamente eso, pero las autoridades necesitan saber de este abuso. Si yo como consejero sé, por ejemplo, y esta es básicamente las leyes de California, si yo sé, por ejemplo, de un abuso de esa naturaleza, hay una menor, por ejemplo, envuelta, y hay un abuso sexual, entonces si yo no doy parte a las autoridades, yo me hago cómplice, y entonces no solamente va a ir uno a la cárcel, van a ir 2, y yo por seguro no quiero ir a la cárcel. Así que, sayonara, te vas solito, yo no me voy. Entonces yo tengo la responsabilidad de dar parte de alguna manera a la autoridad. Y usted se da cuenta, cuando estamos tratando con un individuo que se ha aprovechado de una mujer, de la hija de esta mujer, ya se está dando cuenta que no estamos tratando con una oveja, estamos tratando con un lobo rapaz que está buscando aprovecharse del rebaño. Y entonces
nosotros como pastores debemos de cuidar. Y nosotros lo que hacemos ante las autoridades es apelar para que haya orden. Las autoridades están allí para ese orden, no somos nosotros absolutos. No podemos nosotros poner a este hombre en la cárcel, por ejemplo, no. Hay autoridades delegadas de parte de Dios para tratar con casos de esa naturaleza. Perfecto, gracias, pastor. Vamos con la pregunta 3. El líder de jóvenes de la iglesia ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Los médicos le han dicho que es una enfermedad rara y que no han encontrado ni la causa ni el tratamiento. ¿Cómo brindaría usted esperanza bíblica a este joven? Es una pregunta muy práctica. Buenas tardes, hermanos. Lo primero que se haría era mostrar empatía con el hermano, acercarse, ya que es un caso delicado. Luego de uno acercarse, lo primero que preguntaríamos es ¿a qué se refiere con enfermedad rara? Si es orgánica la enfermedad, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Por qué? Porque si está mal, de acuerdo como dice 1 Corintios 11 como ejemplo, que habla de acuerdo a la cena del Señor, que muchos eran enfermos y muchos habían dormido por causa del pecado, definir que si realmente eso puede ocurrir. Otra respuesta sería si su vida espiritual está bien, está caminando de manera íntegra al Señor. Usaríamos textos como Job 2.10 o Juan 9.3, donde puede ser que esa enfermedad, de acuerdo a lo que se pueda clasificar como orgánico, entonces Dios puede usar esa enfermedad para mostrar su gloria. Ahora, entendiendo algo que si una persona recibe una enfermedad de parte de Dios, tiene que verlo como una misericordia en el caso primero que aplicamos de 1 Corintios 11, ya que la persona puede mostrar gloria al Señor, que el Señor ha tenido misericordia para que esa persona llegue a arrepentirse. Y si esa persona, por otro lado, está caminando en integridad con el Señor, sabe que esa enfermedad puede usarlo es para exaltar la gloria del Señor. Gracias. Muy bueno, ahí está. Muy completa la respuesta, hermano, gracias. Fue como un resumen de todo lo que yo dije en 1 hora. Sí, que el Señor te bendiga. Muy bien. Buen alumno, buen alumno. Sí. Sí, y yo hice la pregunta, tengo que confesarlo, porque con lo que yo me refiero a enfermedad rara, no es un término que yo me lo inventé, pero ya existe médicamente esa categoría de enfermedades raras, hablando pues de aquellas enfermedades que no se conocen detalles, no necesariamente entrando en este espectro mental y psiquiátrico, sino realmente enfermedades orgánicas que no se conocen detalles, como no hay nomenclatura, no hay tratamiento, como más o menos enfermedades autoinmunes. Pero sí, la esperanza bíblica, y antes de dar una respuesta ahí puntual a esto, recordar que toda consejería bíblica tiene que estar basado en la esperanza. Si no estamos dando esperanza en la consejería bíblica, entonces no estamos haciendo consejería bíblica. ¿Por qué? Porque Romanos 15 dice que la palabra de Dios nos ha sido dada para que en ella tengamos esperanza. Y más adelante Pablo define a Dios como el Dios de esperanza. Entonces, si no estamos dando esperanza, entonces no estamos haciendo consejería verdaderamente bíblica. Ahora, la esperanza en una situación así donde el mundo lo pone como terminal, como acabado, como destruido, qué gloriosa esperanza eterna tenemos de que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, capítulo 4, por poner uno de los tantos ejemplos bíblicos que apuntan a la gloria, a desconectarnos de ver este padecimiento, este sufrimiento temporal que seguramente es totalmente incomparable con la gloria eterna de donde esté Cristo. Ahí hemos de estar en Él. Y como bien lo mencionaron, con esa intención amorosa, compasiva, cercana al hermano.
y más allá de solo un consejo verbal, buscar oportunidades de servirle, de cantar juntos como iglesia, de orar juntos, llorar juntos en su padecimiento. Qué privilegio es también llevar junto con Él como iglesia un padecimiento como este. Hermanos, el primer sentence, ¿cómo se dice? La primera oración dice, el líder de jóvenes de la iglesia ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Hermano, esa es la realidad suya y mía. Hermanos, entendamos bien esto. Va a llegar un momento que el doctor va a tener que decirle a usted eso y a mí. O sea, el doctor se va a equivocar, en otras palabras. Le va a tratar de darle a usted, digamos, tratamientos y todo eso. Pero hermanos, somos finitos. Somos finitos. Esa es nuestra realidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. O sea, va a llegar un momento en que nosotros vamos a estar en esa realidad. Nos diga el doctor o no nos diga el doctor. Pero hermanos, la esperanza de la cual habla el hermano Manuel es la esperanza que encontramos en las Escrituras. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió a los tesalonicenses acerca de esa promesa. Dice, para que os alentéis con estas palabras en medio de la muerte. Esta pregunta tiene que ver con la realidad de la muerte. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, hermano, se va a morir. Usted más, digamos, pronto que yo, o yo más pronto que usted. Pero esa es la realidad. En este momento, por ejemplo, yo estoy viendo el día lunes, a mí me operan. Solamente yo puedo morir de la anestesia. La anestesia es suficiente. Ya no se diga el intervento que vayan a hacer. Pero la realidad, hermano, es que la Escritura nos enseña. La Escritura nos enseña que para mí el vivir es ganancia. El vivir, ¿no es cierto? Filipenses. Estaba leyendo hace unos momentos Filipenses. Y Filipenses dice que de ambas cosas, dice, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, esa es nuestra promesa. Nuestra promesa, hermanos, es que aún en medio de un diagnóstico terminal, podemos nosotros glorificar a nuestro Dios. Y si el Señor es lo que tiene para usted y para mí, si el día lunes, por ejemplo, mi única tristeza es mi esposa, mis hijos, mis hermanos, por ejemplo, que me han ofrecido una carne asada y todavía no ha sido posible. Lo siento por los hermanos, ¿me entiendes? Siento por la separación, pero hombre, la promesa preciosa que aún en diagnósticos terminales, aún cuando el doctor le dice a usted tiene cáncer, podemos nosotros usar el cáncer para la gloria y la honra de Dios y el beneficio de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Así que no sé quién hizo esa pregunta, pero bueno, después hablamos de la pregunta. La pregunta la hizo él, hermano. No, simplemente creo que un pasaje que puede servir más para contestar la última pregunta, ¿cómo brindaría usted esperanza bíblica a este joven? En 2 de Corintios, Pablo está hablando acerca de estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y Pablo continúa. Y llega al versículo 16 y dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día. Y habla de la leve tribulación. Y después en el versículo 5 conecta y él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y siempre me encantó ahí como Pablo hace esa conexión ahí, dice, porque sabemos. Y creo que es importante en momentos como estos, claro, escuchar a la persona, tener empatía, pero también aconsejarla con la teología. Afirmar teológicamente qué es la esperanza del creyente. Y vemos claramente en las Escrituras, lo que nosotros metemos en la mente va a afectar también nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras respuestas a la vida también. Y Pablo dice, sabemos, porque sabemos esta teología, sabemos la resurrección que va a venir en el próximo día, sabemos que Jesús se levantó de entre los muertos y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, entonces por eso no desmayamos.
no desmayamos. Nosotros tenemos que animar a la gente. La empatía creo que juega un lugar, pero es más que empatía. Es teológicamente informar a las personas. Por eso es importante conocer la Biblia, aconsejar a la persona con teología robusta, a entender los textos. Y Pablo continúa, dice, así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y acá Pablo marca un paradigma hermoso, porque dice, ya sea que esté presente con el Señor o esté aquí en la tierra todavía y esté con esta enfermedad que nadie puede diagnosticar y voy a morir, yo busco una sola cosa, y es serle agradable al Señor. Mis motivaciones tienen que perdurar por la eternidad, y siempre me encantó eso de Pablo aquí. Sea que esté en el cielo o esté en la tierra, mi motivación tiene que ser la misma. En el cielo voy a estar agradando al Señor y aquí en la tierra quiero hacer lo mismo. Sea el cáncer, sea la enfermedad, sea lo que me suceda, quiero agradar al Señor. Esa es la marca distintiva del creyente, que busca agradar a su amo. Amén, amén. Gracias por ese hermoso recordatorio. Vamos con la pregunta número 4. La pregunta 4 es muy larga, entonces la pueden leer mientras la responden, pero la voy a resumir, ¿ok? Eric, los factores que es el contexto de la pregunta es que Eric es un creyente de 20 años quien está luchando con la pornografía. De acuerdo a la pregunta, cada vez es un deseo más intenso y Eric dice, me doy cuenta que bíblicamente estoy mal, pero ¿cómo puedo hacer para cambiar? Bueno, buenas tardes, amados hermanos. Tratando de responder, ¿verdad?, de una forma a esta pregunta. Pues en el contexto, aquí mis compañeros y yo vimos que este joven está siendo, ¿verdad?, movido a lo que dice el Espíritu Santo, a convicción, porque él mismo es el que está dándose cuenta que está teniendo un problema serio y que lo tiene que tratar de manera directa. Entonces creemos que eso es un paso muy importante a través del Espíritu Santo para que él pida ayuda. Nosotros, dos de los versículos que podríamos utilizar para darle consejo sería Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otro versículo que también utilizaríamos, entre muchos otros que hay en la Escritura, es el Salmo 119, 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, sería hacerle ver a este joven que es una problemática que existe en la actualidad y siempre ha existido, que los jóvenes se dejan influenciar, ¿verdad?, por el mundo y quieren agradar a sus compañeros, quieren agradar a grupos que no pertenecen al Señor y que Él está poniendo su mirada erróneamente en las cosas de este mundo. Que lo que tiene que hacer es poner su mirada en Cristo, en la palabra, alimentarse y seguirla con todo su corazón, clamando a Dios que le ayude a obedecer sus mandamientos, a amarlo y a crecer en santidad, pero también convivir con sus hermanos en Cristo y con otros jóvenes que están creciendo sanamente en la palabra de Dios. Nosotros lo felicitaríamos por ser el mismo que está buscando ayuda, porque la mayoría de los casos uno no quiere exponer su pecado hasta que es descubierto, y en muchos casos uno no reconoce, empieza la rebeldía de no reconocer que uno ha pecado y es un conflicto más difícil. Sabemos que Dios es todopoderoso y en su gracia Él puede cambiar cualquier corazón, pero que el Espíritu Santo tenga ese deseo de darle convicción a esa persona, creo que es algo muy positivo, ¿verdad?, que nos puede ayudar con personas como este joven. La pregunta ahí termina y dice, juntos han venido a pedir que usted le dé consejería porque el papá no tiene la menor idea de cómo ayudar a su hijo con ese problema. Me ha tocado, por la gracia de Dios, interactuar con varios jóvenes que han luchado de esta manera con este pecado. Y un pasaje que a mí siempre lo utilizo de manera paradigmática también, está en Hebreos, capítulo 11. Habla de Moisés. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y si bien el contexto está hablando de otra cosa, está hablando aquí del legado de estos hombres que han pasado a ser
o que sean incluidos en esta lista. Algo que nos muestra este versículo es que solo por la fe una persona realmente puede alejarse de los deleites temporales de este mundo. Dice, por la fe Moisés, el que escogió antes ser maltratado que gozar de los deleites temporales. ¿Por qué? Porque por la fe él veía un galardón mayor, él veía algo mayor que cualquier placer que este mundo pueda presentarse. Y creo que cuando uno aconseja a una persona que está luchando con la pornografía, tiene que ponerlo en esa perspectiva, tiene que primero comenzar con el aspecto de la fe. Sin la fe es imposible combatir a esto. La fe le va a dar la visión, le va a dar la ventana para que este hombre pueda ver más allá de lo que está aquí en la tierra y realmente poner su tesoro y su galardón en el cielo, ponerlo en Cristo. Él es el mayor tesoro y la muerte puede separarnos de Él. Entonces, creo que cuando uno primero quiere aconsejar a la persona, tiene que realmente ver si esa persona tiene fe o no tiene fe. ¿No? Si esa persona es un creyente o no es un creyente. Ahora es cierto, una vez que una persona es justificada por la fe, una vez que es justificado, siempre es justificado, pero en nuestro caminar muchas veces caemos. Y hay hombres que siendo justificados por la fe han caído en pecados como estos. Y se les dificulta hacer morir las obras de la carne. Entonces, creo que la base debe ser el Evangelio, se debe comenzar ahí. Y yo después creo que hay algunos asuntos prácticos, más allá de lectura y versículos que uno puede memorizar para combatir. Creo que hay maneras prácticas para combatir con este pecado en particular. Hoy en día, una de las gracias que tenemos también de la tecnología es que al instante nosotros podemos recibir un montón de información en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso también ha jugado en contra, porque podemos agarrar mala información o malas cosas y verlas en cualquier momento y en cualquier lugar, y está en nuestro bolsillo siempre. Y entonces creo que hoy también se han diseñado ciertas herramientas, como hay ciertos softwares, sistemas que uno puede incorporar, filtros, ¿sí? Que puede incorporar ya sea en tus celulares, sus tablets, en su ordenador, en su computadora, y que mantiene conectada a esa persona con el consejero. Entonces el consejero, hay reportes que se le envían al consejero cuando una persona rompe lo argumentado y no está haciendo morir las obras de la carne y cae de nuevo, automáticamente se le envía un correo al consejero y le deja saber que realmente está teniendo problemas o que ha caído de nuevo y bueno, da una oportunidad para ministrar. Entonces, creo que esas son herramientas que también podemos utilizar prácticas. Se necesita accountability, se me fue la palabra, rendición de cuentas. Creo que la rendición de cuentas aquí es importante con una persona que entiende el Evangelio, entiende la obra de la santificación y ayudarle, venir de la mano. Digamos, esos sistemas no son necesariamente el Espíritu Santo y yo creo que muchas veces me ha tocado cuando he estado hablando con estos hombres que piensan que porque ya instalé el sistema ya no voy a tener problema, porque el problema no está en el software, el problema no está en la tabla, el problema está en el corazón del hombre. Ese es el problema. Y Jesús habla acerca de la importancia de hacer morir obras como esta. Es mejor sacar el ojo. Habla de esa manera. Entonces, creo que es importante reconocer también que las tablets o estos sistemas no son el Espíritu Santo, no reemplazan eso. Entonces, la oración tiene que ser parte del aconsejamiento, el hecho de que el Señor aumente la fe. No creo, pero el Señor aumenta mi fe para creer que Cristo es más hermoso que realmente esto, que cualquier cosa que el mundo me pueda ofrecer, aumenta mi fe para ver a Cristo y la gloria de Cristo a través de las Escrituras. Son todos elementos que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación, como dice Filipenses 2, y dejamos que el Espíritu Santo vaya moldeando, inclinando nuestros afectos a ver a las mujeres de esa manera para empezar a ver a Cristo como más glorioso y el galardón supremo de nuestra vida. Yo quisiera también enfatizar, como menciona Lucas, ese énfasis en la fe y como siempre ese énfasis en la fe va acompañando de un énfasis en el arrepentimiento. Y es que es muy común, a veces se nos pasa, pero es muy común dar por sentado que la persona está arrepentida y descuidar esa área. Irnos luego a la parte de reemplazo, cuando no estamos enfatizando en ver un fruto de arrepentimiento. El mundo trata de ver la pornografía, la masturbación como algo sencillo, coloquial, y parece que esa misma perspectiva
empieza a tenerlo en la iglesia, como verlo como, bueno, un pecado más, un pecado normal, ¿no? Pero es un pecado serio. La pornografía es un pecado serio. La masturbación, que va muy acompañada, es un pecado serio. Y con esa seriedad es importante apuntalar a un arrepentimiento genuino, a la confesión de ese pecado, al mismo tiempo a contemplar y enfocarse en los atributos de Dios, lo que mencionabas, una teología propia en este caso, como un deseo por un ídolo en el corazón que soy yo, en complacerme, en desearme, en amarme, en querer lo mío. Eso necesita ser reemplazado por Dios. Dios tiene que ser el centro de mi vida. Mientras más le conozco, más le deseo, más le anhelo y más veo la seriedad de mi pecado como este. Entonces, sí, eso creo que sumaría con todo lo que hemos hablado hasta ahora. El tema es extenso, hermano, no hay duda. Y sí, creo yo que podemos abordarlo de varios ángulos. El apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses hace un argumento muy interesante en cuanto a la vida que agrada a Dios. Y él dice en el capítulo 4 de primera de Tesalonicenses, él dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que habéis, dice, aprendido de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hermano, aquí hay un proceso, aquí hay una dinámica. Aquí los hermanos han aprendido ¿de quién? Aprendieron de nosotros. Yo creo que todo creyente necesita estar conectado con un creyente que ha honrado al Señor en cualquier aspecto de su vida. En este caso, por ejemplo, la pornografía. Ha honrado al Señor en su mente. Tiene una mente de Cristo, una mente que agrada al Señor. Y dice la Escritura, os rogamos, os exhortamos, dice, en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, hermanos, yo creo que no hay victoria sobre el pecado sin esa instrucción bíblica, esa teología de la cual nosotros estamos hablando. Debemos de depurar nuestras mentes, nuestros corazones. Debemos nosotros de traer esa catarsis que hablábamos esta mañana, esa catarsis. Y lo hacemos con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, dice, de fornicación. ¿Qué significa santificación? Lo que estamos hablando, la pregunta. La pornografía es básicamente un matiz de la fornicación. Y la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Y el versículo 4 es controversial. El versículo dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice la Reina Valera. Pero hermano, esa palabra es controversial. La palabra escuos se puede traducir como esposa, pero la mayoría de las versiones modernas la traducen como cuerpo, porque la palabra se puede traducir como cuerpo. Y entonces que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo, que tiene todo el sentido del mundo en el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está hablando en este pasaje bíblico de nuestra relación marital. Está hablando de nuestra victoria en Cristo, en lo privado de nuestra vida. Y él dice que debemos de tener nuestro cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esa no es nuestra manera de vivir. La manera de vivir de los inconversos es normalizar algo que la Escritura dice que debemos de apartarnos. Dice la Escritura que no andemos en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios y no queremos ofender a Dios. Aún en nuestra imaginación queremos tener una imaginación santa, agradable delante de Dios, que ninguno, dice, agravie a nadie, a su hermano, en nada. ¿Por qué? Porque monkey see, monkey do. El mono ve y el mono hace.
Y ese es lo terrible de la pornografía. La pornografía le pone una imagen. ¿Y qué hace la mente humana? Ya no es suficiente ver. Ted Bundy, por ejemplo, da su testimonio, un hombre que lo metieron a la cárcel por vida porque básicamente hizo atrocidades terribles, mujeres, niñas, y él en su testimonio él habla que él comenzó su travesía de abusos sexuales con mujeres, miembros de familia. Él comenzó su depravación sexual viendo pornografía. Monkey see, monkey do. Esos son los gentiles. Los gentiles normalizan algo que para el creyente simplemente no lo es. Y dice la Escritura que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, dice, es vengador de todo esto. Tú no quieres tener a Dios como vengador. Tú quieres tener a Dios como el que bendice abundantemente. Y comienza a contratar con esos monstruos internos. Santificar a nuestro Dios en lo interno de nuestro corazón. Así que damos gracias al Señor que Eric ha reconocido. Eric reconoció ya que hay un problema. Y espero que Eric no se quede solamente con un reconocimiento, pero que él pueda regresar a su iglesia y pedir a los hermanos, ayúdenme, quiero honrar a mi Dios de adentro hacia afuera. De mi corazón, lo profundo de mi corazón, hasta de afuera. ¿Alguien me puede ayudar a alguien a ser cristiano y agradar al Señor de dentro de mi corazón? Eso es lo que creo yo que Eric debería de hacer, no quedarse solamente con una impresión, es malo lo que estoy haciendo, sino buscar, y si alguien tiene que morir, no voy a ser yo, va a ser el pecado que mora en mí, todos los días de nuestra vida. Amén, amén, gracias, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, ¿ok? Yo creo que la pregunta 5 es importante, así cubrimos por lo menos la mitad de las preguntas. Entonces la pregunta 5 dice, Sara es una mujer casada de 34 años con 3 hijos que se acercaba a usted pidiendo su ayuda para tratar su depresión. Ella dice que se ha sentido terriblemente triste durante los últimos 6 meses sin poder manejar adecuadamente los asuntos de su vida. Ella se acercó para pedirle su opinión como consejero bíblico sobre lo que debe hacer. Sara tiene varias amigas que toman medicamentos antidepresivos recetados por sus médicos. La medicina parece haber ayudado a sus amigas por un tiempo, pero después aparecieron unos síntomas desagradables que a Sara le preocupan. ¿Cree que sería útil la ayuda de un médico para ayudar a Sara? Si su respuesta es afirmativa, describa cómo trabajaría con el médico para ayudar a Sara a enfrentarse a esta dificultad. Bueno, buenas tardes, hermanos. Y estábamos mirando que hay en la historia que está diciendo, primero hay que saber si Sara es cristiana. Si Sara no es cristiana, entonces debemos de presentarle el Evangelio, ya que por medio del Evangelio puede ella entender la palabra de Dios. Y si Sara es cristiana, definitivamente no necesita un médico, pues lo que ella necesita es la palabra de Dios para afrontar su problema. Debemos de identificar el problema de su supuesta depresión, porque dice de 6 meses, hace 6 meses que ella está sintiendo esa situación que está pasando en su vida de depresión, esa terrible tristeza que ella tiene. Entonces deberíamos de preguntar y saber cuál es el motivo por el cual ella está así en esa situación. Después hacerle ver que su enfoque no está en su problema, sino en la palabra de Dios. Si ella está viendo su problema más que en la palabra de Dios, entonces está causando ese problema, está causando la depresión. ¿Qué actitud tiene ella a la palabra de Dios? ¿Cómo la está recibiendo? ¿Cómo está ella respondiendo a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si no está respondiendo como se habló nuestro hermano Manuel, si no está respondiendo bíblicamente a esa situación, entonces está en pecado. Que cuando va a la palabra de Dios, Sara sabrá que solo en la palabra de Dios será libre. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Entonces la palabra de Dios es la única solución para el problema que ella está teniendo. Solo en la palabra de Dios está la paz que puede ella tener, y si Sara no está en Cristo, pues no encontrará paz. Y con respecto a lo que nos decía, si Sara necesita un médico, cuando una persona está enferma físicamente, obviamente tiene uno que referirlo a un doctor, por eso tiene uno que saber de dónde viene el problema. Y definitivamente la medicina, que está hablando de la medicina psiquiátrica, no es una opción para Sara, ya que la medicina muchas veces trae más problemas que el problema mismo que está teniendo. Tal vez quisiera añadir otra pregunta a ello. ¿Cómo ayudar a una creyente que estaba tomando antidepresivos, en este caso, y que está dejándolos gradualmente? ¿Cómo podrían ayudarle a dejar la medicina totalmente, o si sería posible hacerlo? Bueno, lo primero es, quisiera mencionar algo. Obviamente no hablamos de depresión hoy, tomaría un buen tiempo hablar de depresión. Hoy en día usamos la palabra depresión de una manera muy estirada, ¿no? Depresión lo vemos como igual a estado de ánimo bajo, y así debería de ser en un sentido, pero también para alguien depresión implica este término de enfermedad. Entonces yo prefiero o me inclino más por decir un estado de ánimo bajo, porque depresión suena a diagnóstico psiquiátrico. Ahora, un estado de ánimo bajo puede ser causado por muchas situaciones, ¿okay? Hay estados de ánimo bajo como respuestas lógicas a la vida, la pérdida de un ser querido, una situación de duelo, una mala noticia, etcétera, causa un estado de ánimo bajo. Un estado de ánimo bajo también puede ser causado por respuestas no bíblicas a una determinada situación de la vida. Ahí es donde tenemos que prestar atención. Pero también quiero hacer un distintivo, y es hacia dónde va esta pregunta. Un estado de ánimo bajo puede ser también ocasionado por una enfermedad orgánica, por una enfermedad física o por un problema físico como tal. Por ejemplo, un desequilibrio hormonal, la famosa depresión posparto, que es un altibajo de hormonas. Una mujer que acaba de dar a luz puede tener un estado de ánimo bajo, ¿sí? Una persona con enfermedad tiroidea, la glándula tiroides participa en muchos procesos metabólicos en el cuerpo. Eso puede dar también como síntoma un estado de ánimo bajo. Ojo, hermanos, no es el único síntoma, ¿sí? Porque generalmente tenemos un estado de ánimo bajo y lo primero que pensamos es: no tendré una enfermedad tiroidea, no tendré un desequilibrio hormonal, no tendré una enfermedad física que me esté causando eso. Antes de decir, no estaré respondiendo de una manera pecaminosa, como el salmista ruega en el Salmo 19, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, creo que por eso va la distinción en esta pregunta 5 de si es necesario una valoración médica. Y la respuesta es sí, un médico general, no estamos hablando de un psiquiatra, pero un médico que pueda hacer un mapeo general y ver si no hay una enfermedad orgánica como tal, un desequilibrio hormonal, metabólico, etcétera, y que pueda descartar algo orgánico que como síntoma secundario a muchos otros puede dar un estado de ánimo bajo. Ahora, ya que estamos hablando de depresión, aún un estado de ánimo bajo causado por una enfermedad física, un desequilibrio físico, necesita ser afrontado bíblicamente. No tenemos excusa de decir, Señor, es que yo no puedo leer tu Biblia, yo no tengo meses sin ir a la iglesia porque, Señor, tú sabes que yo tengo un problema de mi glándula tiroides, no me siento con ganas de venir a la iglesia, no me siento con ganas de pasar tiempo en oración, de pasar tiempo en la palabra, de amar a mi esposa, de someterme a mi esposo, de criar a mis hijos, etc. No hay una licencia bíblica para eso. Entonces, aún la respuesta sigue siendo bíblica, una respuesta que honre a Dios a pesar del estado
de ánimo bajo que pudiera presentarse. Ahora, respondiendo brevemente a la pregunta añadida sobre los psicotrópicos, hermanos, no tenemos una guerra en contra de los psicotrópicos. No es que estemos ahí en contra y di no a los antidepresivos y a los ansiolíticos, que todos sirven para todo. No, tenemos una batalla por defender la verdad, por defender el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si una persona está tomando medicamentos y comienza la consejería, medicamentos para depresión, y comienza el proceso de consejería y dice, bueno, yo quiero seguir con mis medicamentos mientras voy avanzando en la consejería. Hermanos, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está trayendo convicción a la vida de la persona por medio de su palabra, esa convicción le va a llevar a decir, yo no necesito un medicamento que nada más me está causando algo externo, cuando el Señor está transformando mi interior por medio de su palabra en una actitud de obediencia. Y entonces eso llevaría a la persona a decir, bueno, voy a hablar con mi doctor psiquiatra, decirle que ya no quiero más con ese medicamento, y obviamente son medicamentos serios, no se pueden cortar o suspender abruptamente, tiene que ser un proceso paulatino, como el médico lo vaya diciendo, y así es, ¿no? Muy bien, creo que, digamos, a la pregunta, digamos, necesitamos en una situación como esa un médico. Creo que nuevamente no podemos nosotros separar, digamos, nuestro estado emocional de situaciones fisiológicas y tiene que, de alguna manera, yo creo que nos va a ayudar, pero nuevamente esto no está erradicando la manera en cómo nos sentimos terriblemente, dice, tristes. ¿Hasta qué punto, hasta qué, digamos, nivel? Creo yo que lo que nuestro hermano Manuel, digamos, está estableciendo, creo que es una realidad. Necesitamos nosotros, a pesar de nuestra condición física, no podemos tomar eso como una excusa para no ser responsables de responder apropiadamente conforme a la voluntad de nuestro Dios ante situaciones, ante altos y bajos que todos atravesamos. Muy interesante, por ejemplo, no me había dado cuenta yo, por ejemplo, pero leyendo los salmos me doy cuenta yo que hay salmos de salmos, ¿no es cierto? Hay salmos didácticos, por ejemplo, hay salmos de adoración, hay salmos que le llaman de ley, de Torah, por ejemplo. Hay salmos de salmos, y en los salmos hay también una categoría que se llama salmos de lamento. Salmos de lamento. Y hermano, yo no me he dado cuenta, salmos de lamento, what is that about? Yo me identifico con los de la ley, ¿me entiendes? Digamos, con adoración, pero lamento. Y en la Escritura hay tal género literario que se llama salmos de lamento. Es más, en la Biblia tenemos un libro que se llama Lamentaciones. ¿Y es escrito por quién? ¿El profeta qué? El profeta llorón. ¿Por qué llorón? Nosotros lo criticamos, pero, my goodness, cuando vemos la situación del profeta, amerita el llanto de alguna manera, y entonces hay un lamento. O sea, en otras palabras, hermanos, cuando usted lee el libro de los Salmos, usted se da cuenta que lamento, tristeza, es parte de la vida. Y van a haber momentos, van a haber capítulos en nuestra vida donde nosotros vamos a atravesar por el valle de sombra y de muerte. Vamos a atravesar. Lo que no queremos nosotros es perder la órbita. No queremos perdernos ni en el pináculo del éxito, ni tampoco en los valles difíciles de la vida. No queremos perder la brújula. Necesitamos mantenernos siempre en mucho cuidado. Y entonces, a la pregunta, yo recordaba, por ejemplo, este salmo. Son dos salmos interesantes, pero muy lindos. Tomaría tal vez todo un tiempo disfrutar estos salmos. Pero, por ejemplo, en este salmo, el salmista dice, por ejemplo, es un salmo de Coré, y entonces dice, por ejemplo, fueron mis lágrimas mi pan cada día y de noche, mientras me dicen todos los días, dice,
¿Dónde está tu Dios? A mí, imagínate tú la situación emocional en la que se encuentra este salmista. El salmista está describiendo su situación y dice, fueron mis lágrimas mi pan. Dice, de día y de noche, mientras los malos me dicen, en tu tristeza, ¿dónde está Dios? Si tú estuvieras bien con Dios, Dios estuviera ahí. Y el salmista está reflexionando ante esa realidad y hace 3 preguntas repetitivas, suficiente para recalcar una realidad. Y la pregunta es la siguiente, aparece en el versículo 5 del capítulo 42, del capítulo 43, y dice de la siguiente manera, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? 3 ocasiones en el Salmo 42 y 40. ¿En qué condición está? Abatido. Él está triste. O sea, es tremendamente triste en la pregunta. Yo no sé, o sea, ¿a qué nivel? Pero el salmista está abatido. Y yo creo que dentro de ese abatimiento, dentro de ese lamento, hay claves que nos enseñan cómo un hombre de Dios lucha con su tristeza. Número 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Ese es el versículo 1 y 2. Ese es el versículo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo un hombre de Dios cuando se siente triste por cualquier razón, sea fisiológica, sea por un quebranto de una relación, sea por una noticia que, wow, yo no estaba esperando eso, me siento triste? ¿Qué hace un hombre de Dios? No busca a su consejero, su mejor consejero. Viene delante de la presencia del Señor a clamar, como el siervo brama. Qué imagen más intensa. Así está el salmista. Pero rápidamente usted se da cuenta que el salmista es precioso el salmo. Mire qué interesante, y yo tal vez termino con eso, porque hay por lo menos 7 elementos, dinámicas que un hombre de Dios hace cuando pasa por momentos de tristeza, no importa la intensidad. ¿Sabe lo que hace el salmista? No solamente busca a Dios, pero mire qué preciosa esta frase, mire qué linda esta frase. Esta frase dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Envía tu luz, envía tu verdad, porque ¿qué es lo que hace la verdad de Dios? Rescatarnos de la tristeza. Usted y yo necesitamos una dosis. Mire, es más, dice el versículo bíblico, dice, entraré al altar de Dios. Hay un lugar concreto donde Dios trata con nosotros. En el Antiguo Testamento era el templo, el tabernáculo. El día de hoy en el Nuevo Testamento es la iglesia de Dios, donde Dios trata con nosotros. Se asume que cuando venimos a la casa de Dios, ¿a qué nos exponemos? A las verdades de Dios. Y yo creo que en nuestra tristeza necesitamos buscar al Señor, y en nuestra oración delante de Él debemos de pedirle, Señor, envía tu luz, tu verdad, estas me conducirán en medio de mi lamento. Yo no entiendo por qué me siento triste. Y yo creo que hablando de todo esto, hermanos, esto no debería de ser para nosotros, hermano, algo problemático, sentirse triste. Hay momentos que yo vengo con mi esposa y yo le digo a mi esposa, mamacita linda, me siento triste. ¿Y sabe lo que me dice mi esposa? Welcome to the club. Y gracias al Señor que podemos oxigenar nuestras almas
mi esposa y yo hemos aprendido a oxigenar nuestras almas con la presencia de nuestro Dios. Buscar a nuestro Dios. Buscarlo a Él y pedirle, Señor, obra en nuestros corazones. Y el Señor obra. Cuando usted viene delante de Él y le dice, Señor, yo me siento triste, el pastor no me saludó hoy, no me siento triste. Y usted se va ahí cabizbajo con la cola entre las patas, como se dice, ¿no? Y va bien triste. Y entonces usted ya quiere moverse a la India, a saber a dónde, al África, porque allí no me quieren en Berea o no me quieren ahí, Manuel no me saludó en Grace, así que, y nos sentimos, ¿verdad? Mal, nos sentimos. Hermano, venga, antes de hacer una decisión tan drástica como irse al África, venga delante de Dios, hable con Dios, dígale al Señor, Señor, estoy pasando por este valle de sombra, de muerte. No tiene sentido esto para mí. Pídale, Señor, dame tu luz, tu verdad. El Señor lo va a encontrar allí en su necesidad. El Señor no lo va a despreciar. El Señor va a tratar con usted y le va a dar la fortaleza para usted poder salir. Y de repente usted viene con su esposa, me siento, amorcito, emocionado. Y la esposa, ¿qué le dice? Welcome to the club. Para mí creo que es importante, y concuerdo con lo que se dijo, pero es importante entender que la Biblia nos manda a estar gozosos, ¿no? Veo, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, es una orden. Por nada estéis afanosos, dice, y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y creo que entender que el gozo, digamos, estar gozoso no significa que no pueda llorar. Muchas veces creo que no entendemos eso. Pero el Señor quiere que nosotros experimentemos gozo en nuestra vida. Es una orden y creo que eso es importante, ¿no? Porque, bueno, Jesús también habla en Mateo capítulo 6, el estar afanado es un pecado. Estar ansioso es un pecado. La Biblia lo condena. Y sí, hay diferentes motivos, hay diferentes razones, pero la Biblia condena el estar afanado, el estar ansioso, y nosotros tenemos que aprender a estar gozosos en el Señor. Y acá Pablo, y como bien decía recién el pastor Roberto, habla de la importancia de venir delante del Señor y hacer, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa, guardará vuestros corazones. Y creo que es en la oración, en ese intercambio con Dios, que nosotros reorientamos también nuestros deseos, nuestros afectos. Ahí tenemos que aprender, muchas veces lo digo esto, pero aprender a orar y a orar en dependencia de la Biblia, no solamente orar a, oh Dios, quita mi ansiedad o quita el hecho de que esté afanado o mi depresión, ¿no? Pero aprender a orar la Biblia. Por eso tenemos tantos salmos. Los salmos están ahí también como un manual de ejemplos que nosotros podemos estar cerca de ellos, ver cómo oraba el salmista. Imagínense David, por todas las guerras que habrá pasado David, tantos hombres habrá visto muertos. Imagínense si él no habrá enfrentado también. Hoy hablamos de lo que se llama cuando los hombres van a la guerra y después vuelven. ¿Cómo se llama? Post-traumatic syndrome. Y yo me imagino a David, un hombre que vio muertes y muertes de hombres, los estados de ánimo por los que habrá pasado. Y estas oraciones están aquí para que nosotros también las podamos orar, para que podamos aprender cómo orar. Y vemos a medida que el salmista ora y va enfocándose no tanto ya en su problema, sino en quién es Dios, que reorienta su corazón y termina gozoso. Termina encontrando el gozo en el Señor. Ahora, es difícil con una pregunta así porque no se sabe cuál es el motivo, ¿no? Yo veo a Sora, es una mujer casada de 34 años con 3 hijos que se ha acercado a usted pidiendo su ayuda, ¿no? Para tratar con la depresión. Yo no sé si Sara tiene depresión porque recién tuvo el 3er hijo. Y sí, hay lo que se llama depresión o el estado bajo después posparto, donde claro, hay un claro desbalance que tiene que ver con las hormonas. Y son momentos difíciles. Yo creo que hay pocas personas que saben esto, pero mi esposa pasó por eso después del primer hijo. Y fue duro para ella como lo fue duro para mí, en tratar de entender cómo ayudar a mi esposa, sabiendo lo que la Biblia demanda, pero al mismo tiempo entendiendo que hay ciertos cambios en su cuerpo por los cuales yo no he pasado. Y ya ella ha tenido que sacrificar su cuerpo de cierta manera para poder dar a luz a tres criaturas.
Y fueron momentos difíciles. Ahora, yo no sé si Sara está enojada o está en depresión porque su identidad, ella quería trabajar y ella quería ser una mujer de negocios y ahora se encuentra en la casa y su identidad es otra cosa a la que estaba buscando. Eso puede ser otro motivo, que ya es diferente al primero. Sea cual sea, el mandato en la Biblia es a encontrar gozo en el Señor y creo que eso es importante. Ahora, otra cosita con la cual yo quería cerrar era, y por eso creo que es tan importante que hagamos este tipo de eventos y pongamos la consejería dentro del contexto de la iglesia local. ¿Por qué? Porque si algo ayudó, y hablo del testimonio personal, si algo ayudó a mi esposa fue rodearse de mujeres que habían pasado exactamente por lo mismo, mujeres creyentes, que le ayudaron justamente a retomar el gozo en el Señor y que habían pasado y que la entendían. Y yo recuerdo cuando estaba hablando con mi esposa, y me dice mi esposa, no sabes, hoy, y esto, y descubriste, ¿verdad? Y yo le digo, amor, te lo vengo diciendo hace 3 meses. Hace 3 meses te vengo diciendo lo mismo. Pero me dice, no, con ella resonó distinto. Y claro, no, y lo entiendo. Pero después me viene el modelo. ¿Cuál es el modelo bíblico, Tito? Tito, capítulo 2, dice, las ancianas, versículo 3, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavos del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, porque somos difíciles de amar nosotros. Somos difíciles de amar. A los hijos también. Y necesitamos de mujeres ancianas, dice, acá no está hablando de ancianos como ancianos de la iglesia, sino más bien de la edad, y dice, ancianas que hayan pasado por esto para que enseñen a las mujeres a cómo amar. Resuena de una manera diferente. Y por eso es que hablamos que la consejería se tiene que dar dentro del contexto de la iglesia local. No podemos hablar de la consejería como centros teológicos de formación cristiana afuera, ausentados, profesionalizados, lejos del contexto de la iglesia local. No, tiene que ser dentro del contexto de la iglesia local, porque sí, porque el pastor puede predicar desde el púlpito, puede enseñar desde el púlpito cuál es la relación que la mujer tiene que tener con sus hijos, pero hay algo, la Biblia dice, en que también las mujeres ancianas que han experimentado eso de primera mano pueden realmente aconsejar, pueden discipular a las más jóvenes a crecer en eso. Por eso es que es importante aconsejar dentro del contexto de la iglesia local y animar que la consejería no es solo para el que fue y estudió y sacó un certificado, ni para el que fue al seminario, ni solamente para el pastor. Que recae en cada uno de nosotros el de hacer discípulos en la iglesia y la consejería es parte de eso. Es parte de eso. Gracias, hermano Lucas, por esa nota del gozo, porque yo creo que eso es importante. Porque tratar con la tristeza, terrible tristeza, es tener como meta, yo necesito ese gozo del Señor. Gozaos en el Señor siempre. ¿Qué significa eso? Aún en esos momentos, esos episodios difíciles, yo no puedo quedarme trabado en esos episodios. Y hermanos, yo creo que necesitamos en momentos asistencia de los hermanos que están a nuestro alrededor, que han sabido cómo honrar al Señor y han sabido cómo venir y traer sus cargas delante de Dios. Y entonces tienen una vida no libre de tristeza, sino que en medio de la tristeza han aprendido a honrar al Señor. Y hermanos, no puedo dejar de leer este texto. Estábamos en el capítulo 42, 43, y hay una nota que me acordó el hermano. Y hermano, este es lindo, porque cuando venimos delante de Dios en oración y le decimos, envía tu luz, tu verdad, estas me guiarán. Y entonces hay una frase, hermano, que es tan, pero tan preciosa. Dice el versículo, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo.